Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Este es el video número 1 del segundo módulo, el cual está enfocado hacia el procesamiento y tratamiento estadístico de los datos experimentales con miras hacia los diseños experimentales que se utilizarán en sus trabajos finales de maestría. Aquí en este video nos vamos a enfocar mucho a la introducción del tema, mostrar los conceptos básicos, dar algunos ejemplos. Igualmente se va a mostrar un software que es de utilidad. Esto con miras para dar la base a los videos siguientes, el video número 2 y video número 3, en los cuales vamos a profundizar mucho más en los diseños experimentales, ver cómo se plantean, cómo se pueden procesar a través de un software especializado. Así que en este video vamos a abordar la base. Vamos a tomar muchas herramientas de la estadística y la probabilidad, así que los invito a que se detengan mucho en esta información, la revisen y sobre todo trabajen sobre ella, porque es la base para lo que se viene más adelante. Este es un recurso educativo digital que apoya el seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental, la cual le da herramientas a los estudiantes sobre el análisis estadístico de sus datos experimentales, que es fundamental para sus trabajos finales de maestría, por lo cual esta herramienta digital y la serie de videos de este segundo módulo se complementan con lo visto en el primer módulo, en el cual recopilamos información bibliográfica, y aquí es donde utilizamos parte de esa información bibliográfica recuperada para determinar nuestros diseños experimentales, por lo cual los invito a que revisen muy bien esta serie de videos y empezar con este, que es la base para todo lo siguiente que se viene sobre el planteamiento de los diseños experimentales. El video inicia con los conceptos básicos, y esta primera parte nos vamos a enfocar a lo que es la estadística paramétrica, no paramétrica, pruebas de hipótesis, lo que son los errores. Igual empezamos definiendo algunos conceptos como lo es la probabilidad, variables aleatorias, diseño experimental, que son claves, porque una vez se tienen claros los conceptos, se sabe específicamente qué método estadístico se puede utilizar para procesar la información que ustedes tengan. Entonces, esta parte es muy importante, sobre todo porque va a dar la base para lo que se viene más adelante. Igualmente vamos a ver cómo se hace la selección de pruebas estadísticas. Esa selección, para ustedes he preparado unos algoritmos, o más bien unos diagramas de flujo, que nos va a permitir ver cuándo podemos utilizar la estadística descriptiva inferencial para poder hacer conclusiones sobre nuestros trabajos y cómo procesar los datos. Igualmente les incluyo un apartado sobre el tratamiento de los datos, como las pruebas de normalidad e independencia y los datos atípicos. Esto es bastante importante porque en el mundo académico la estadística y sobre todo la estadística inferencial nos permite llegar a conclusiones en nuestro trabajo. Nos permite también procesar los datos en una forma lógica, coherente y ordenada, pero tenemos que tener en cuenta que los modelos estadísticos también tienen con restricciones, así que aquí vamos a profundizar eso y sobre esas pruebas que nos permiten saber qué modelo es apropiado para nuestro trabajo de grado. Vamos a ver lo que es el análisis de varianza, que todos conocemos desde pregrado, que es el ANOVA, y las comparaciones múltiples, porque el análisis de varianza nos puede llevar a otro tipo de pruebas como lo que es Fisher y Tukey, que nos permite reconocer e identificar qué diferencias significativas hay entre los distintos grupos. Finalmente les voy a mostrar un software de acceso libre. También les voy a mostrar alguno que es pago, pero me voy a enfocar sobre todo el de acceso libre, porque finalmente son las herramientas con las que podemos trabajar. Les voy a mostrar un ejemplo real sobre el tratamiento de un agua residual de una empresa de la ciudad, y vamos a hacer conclusiones utilizando todas las herramientas vistas en los diapositivas anteriores y en las primeras partes de este video. Así que los invito a que tomen lápiz y papel y vayan tomando nota de toda la información que se les va a dar acá.
Entonces, antes de iniciar, quiero mostrarles una frase que es de Flores Ruiz, que dice: si bien el análisis estadístico sirve al investigador para la comprobación de sus hipótesis, debe ser utilizado de manera apropiada de acuerdo a los objetivos y diseño del estudio. Esto es bastante importante. Yo complementaría esto que debe ser adecuadamente utilizado, inclusive en el software, que vamos a ver en este espacio, en esta sesión, y que vamos a ver también en las sesiones siguientes. Entonces es muy importante, y el autor claramente confirma que para hacer un análisis estadístico debemos comprobar una hipótesis, que es lo que nosotros queremos demostrar, o en su momento también, o queremos rechazar. Entonces, para hacer esa correcta comprobación o rechazo de una hipótesis, debemos hacerlo de una manera apropiada de acuerdo a los objetivos de nuestro trabajo y el diseño experimental y el diseño del estudio. Eso es fundamental. Es decir, como veíamos en el primer módulo, cuando hacíamos nuestra búsqueda bibliográfica, todas las preguntas de investigación dan la base de todo el proceso de búsqueda a través de bases de datos, aquí igualmente. Esas preguntas de investigación que se traducen en una hipótesis, vamos a demostrarla o a rechazarla a través de un análisis estadístico. Entonces vamos a profundizar en qué tipo de análisis se pueden hacer, incluido el análisis diferencial, la estadística inferencial, que nos permite llegar a una conclusión o rechazarla. Así que este video les va a dar todo este tipo de herramientas. Entonces, iniciamos con la primera parte, que son los conceptos básicos y los fundamentos de probabilidad. Todos estamos familiarizados con la idea de probabilidad, pero ¿qué es? Pues básicamente la probabilidad se define como la medida de la oportunidad o probabilidad con la que podemos esperar que un suceso ocurra. Es decir, la probabilidad nos dice si hay una certeza o no sobre un resultado que nosotros estemos esperando. La escala en la que va la probabilidad es 0 a 1, 0 siendo nada de probabilidad de que ocurra el evento, y 1 siendo la probabilidad máxima, que la podríamos asumir al 100%. Y claramente en ese rango están toda una escala de valores que nos puede dar un valor aproximado sobre la oportunidad de que ocurra este suceso. También vemos algo muy importante en probabilidad, que es el concepto de aleatoriedad. La aleatoriedad es aquello que depende del azar. Es decir, no va a estar ni controlado, ni va a estar manejado por el investigador o por la persona que esté a cargo del proceso. No, simplemente es algo que viene del azar, siendo el azar la única causa, ni tampoco efectos naturales ni una intervención de algo externo puede causar ese fenómeno, solamente y exclusivamente el azar. Aquí hay algo muy delicado, porque en esto hay una discusión bastante seria sobre la aleatoriedad. Muchas veces se cree que un proceso es aleatorio, pero en realidad el proceso no se conoce. Es decir, puede que, supongamos, tengamos un proceso biológico y supongamos que está ocurriendo en forma aleatoria, pero en realidad hay un fenómeno químico o físico detrás. Entonces, claramente la aleatoriedad se define que no es debido a necesidades o a causas naturales ni a una intervención. Entonces, por desconocimiento del investigador, se puede cometer un error y ser el proceso no aleatorio. Entonces, también es muy importante definir lo que es población y muestra. Entonces, la población es la totalidad de los alimentos, es como el universo que se quiere investigar. Sabemos que hay poblaciones muy grandes que es imposible abarcarla todo. Por lo tanto, surge la idea de muestra, que la muestra es un subconjunto de esa población que es representativo y que nos permite llegar a conclusiones sin tener que analizar un volumen importante de datos. Entonces, población es lo grande, muestra es el subconjunto. Así que esto es muy importante que tengan en cuenta las definiciones que tenemos hasta ahora. Entonces, miremos lo que es la variabilidad. Entonces, la variabilidad es una medida de dispersión asociada al grado de acercamiento o al grado de distanciamiento de los valores de una distribución frente a su promedio. Entonces, la variabilidad es
una cosa que vamos a ver que va a afectar mucho nuestros análisis estadísticos sobre los datos experimentales que tenemos. ¿Por qué? Porque si los datos son varían mucho, pues pueden generar problemas a la hora de concluir. Entonces sabemos que esa variabilidad es la dispersión, asociémoslo de esa forma, dispersión. Entonces acá claramente les digo, si esa dispersión o si esa variabilidad es demasiado grande, hay una falta de homogeneidad en los datos, ¿cierto? ¿Eso por qué puede ser? Eso puede ser, bien sea porque el investigador no controla bien el proceso, o por desconocimiento también de lo que está ocurriendo internamente en el experimento, o también por fallos en la parte analítica o análisis de resultados. Muchas veces nuestra variabilidad también está ligada a los instrumentos que estamos utilizando en el laboratorio. Entonces, si tenemos instrumentos que no están calibrados, que están ya trabajando en forma defectuosa, pueden originar alta variabilidad en nuestros datos experimentales, es decir, alta dispersión en relación a un punto medio, ¿cierto? Entonces, esa variedad uno debería eliminarla, y eso se ve reflejado cuando hay mucha variedad en datos atípicos, que vamos a ver cuáles son esos métodos que nos va a permitir sacar esos datos atípicos, porque esos datos atípicos muchas veces puede llevar a que lleguemos a conclusiones erróneas o que nuestros datos no se puedan procesar por datos convencionales. Lo vamos a ver más adelante, porque la variabilidad va a depender de algo y va a dar una idea de algo que es la independencia. Y también recordemos que para muchos de los análisis se debe seguir una distribución normal, y si nuestros datos están totalmente dispersos producto de fallos en la experimentación, o en los equipos, o en el mismo investigador, o en el operario que está tomando los datos, eso nos puede llevar a algunos problemas. Así que recordemos, nuestra probabilidad es la oportunidad de que ocurra un suceso que va entre 0 y 1. La aleatoriedad es esas causas o aquello que ocurre por el azar, no por efectos ni por una intervención, y ni tampoco se incluye los efectos naturales. Simplemente la aleatoriedad es algo al azar. Vemos que población y muestra están relacionados. Población es el universo, la muestra es su conjunto, y la variabilidad, que es ese grado de dispersión de los datos respecto a un valor promedio. Así que conserven estos conceptos en la mente para lo que se viene más adelante. Continuando con esta fundamentos y esta serie de conceptos que son importantes para la parte del diseño experimental, vemos lo que son los experimentos aleatorios. Entonces, los experimentos aleatorios es la reproducción controlada de un fenómeno. Entonces, ¿a qué quiere decir eso? Es decir, nosotros podemos tomar una reacción, podemos definir cuánto va a ser las concentraciones de nuestros reactivos. Por ejemplo, si es el caso de la remoción del contaminante, cuál es la concentración de nuestro contaminante, ¿sí? Y en este caso hay una incertidumbre sobre el resultado esperado. ¿Por qué una incertidumbre? Porque cuando nosotros llevamos, por ejemplo, a cabo una remoción, supongamos en un tratamiento de oxidación avanzado, pues nosotros sabemos teóricamente que se va a dar un proceso de oxidación, pero no conocemos hasta qué grado. Entonces, a eso se refiere la parte de experimentos aleatorios. Entonces, son reproducciones controladas de un fenómeno en la cual hay una incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá. No sabemos si va a haber una buena remoción o si va a haber una remoción mala. Entonces entra también, pero esta parte la vamos a profundizar mucho más en el video número 2 sobre diseño experimental. Entonces en este caso el diseño experimental es fundamental para realizar nuestro trabajo final de grado. Entonces el diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental, es decir, nos permite evaluar cuáles son esos factores y cuál es esa respuesta. A eso es un diseño experimental. Nos permite reconocer esas causas sobre lo que está produciendo algo. Supongamos se está contaminando un río, necesitamos analizar el vertimiento o tratar ese vertimiento para que no contamine. Entonces vamos a ver
cuáles son esas variables que más afectan el tratamiento, supongamos si es un proceso aerobio, si es un proceso anaerobio. A eso se refiere un diseño, determinar las causas a través de procesos estadísticos. También vemos que el diseño experimental es un conjunto o combinaciones de tratamientos que se vuelven la población. Entonces, ¿qué me quiero referir con esto? Es decir, nuestro diseño experimental, una vez nosotros supongamos tengamos un agua residual para tratar, lo vamos a someter a tratamiento aerobio, a tratamiento anaerobio, a proceso de absorción o a proceso de oxidación. Supongamos que tenemos esos 4 tipos de procesos. Entonces, el diseño experimental nos va a permitir hacer unos tratamientos. Esos tratamientos generan una población de datos y sobre eso vamos, o una muestra de datos, podemos hablar mejor de muestra, y sobre eso vamos a hacer nuestros análisis estadísticos. Entonces vamos a ver algo que es muy importante, que es la distribución de probabilidad. Es un concepto fundamental cuando estamos haciendo este tipo de estudios. Entonces la distribución de probabilidad es todo aquello que permite establecer una gama de resultados probables que van a ocurrir en nuestro experimento. Entonces, supongamos la probabilidad de tener una remoción del 20% es tanto, o del 80% es tanto, o del 9% es tanto, o del 100% es tanto. Entonces, esa gama de resultados probables que pueden ocurrir en un experimento determinado, pues es lo que vamos a llamar distribución de probabilidad. Pero vemos que para la distribución de probabilidad hay muchos, hay para variables discretas y para variables continuas. Entonces vamos a ver que hay para esas variables discretas y continuas unos tipos de distribuciones en particular. Está la distribución de Bernoulli, la binomial, la Poisson. En cuanto a las continuas, vamos a ver la uniforme, la normal, la log normal y la exponencial. La normal es bastante importante porque en esta se van a basar muchos de los cálculos cuando por ejemplo una distribución de probabilidad sigue un comportamiento normal. Aquí vemos los parámetros de los cuales depende, y esos parámetros son fundamentales a la hora de hacer las pruebas de probabilidad y descartar o rechazar una hipótesis. Y muchos de los modelos que hay para digamos la estadística paramétrica dependen inicialmente que nuestros datos sigan una distribución normal. Entonces, que siga esa distribución nos da la posibilidad de hacer unos cálculos, y si no sigue esa distribución, si sigue otro tipo de distribución, pues claramente nos tocará acceder a otro tipo de modelos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces recordemos que la distribución de probabilidad es toda la gama de resultados probables, resultados probables que podamos tener de nuestro experimento aleatorio. Vemos ahora que las variables, que es una variable aleatoria. Entonces una variable aleatoria es una función que asigna un valor usualmente numérico al resultado de un experimento. Entonces supongamos, para que nos imaginemos lo que es una variable aleatoria, que es muy importante que lo tengamos muy claro. Supongamos estamos haciendo el lanzamiento de una moneda, y en el lanzamiento de esa moneda nos puede salir cara y sello, nos puede salir sello y sello, o nos puede salir primero sello y luego cara. Entonces nosotros estamos interesados en que nos salga cara. Entonces ese variable va a ser ese valor numérico que le vamos a asignar a un experimento. En este caso nuestro experimento era lanzar una moneda. La lanzábamos, esperábamos que saliera el resultado totalmente al azar. Recordemos que estos experimentos deben ser al azar, debe ser producto al azar, o sea, debe ser aleatorio. Entonces primero nos salió cara a cara. Como nos salió cara a cara, pues entonces le asignamos un 2. Aquí, como nos salió una sola cara, pues un 1. Cuando nos salió sello y sello 0, y sello y cara, pues 1. Entonces este número que le estoy asignando es esa variable aleatoria que viene un concepto de matemática, es decir, que me traduce nuestros experimentos a un valor, que en este caso es esta fila que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, continuando con los conceptos y los fundamentos de probabilidad, vamos a ver
la teoría de inferencia estadística, que consiste en aquellos métodos por los cuales se realizan inferencias o conclusiones. Entonces podemos hacer conclusiones sobre algún proceso en particular, generalizándolo a una población. Ya les voy a explicar esto más adelante. Es decir, nosotros de una población que es un universo muy grande tomamos la muestra y a partir de esa muestra podemos concluir algo sobre lo general. Es decir, tomamos un pitico y miramos a ver en general qué puede ser. Entonces, la tendencia actual es la distinción entre los métodos clásicos y el bayesiano. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces, la inferencia estadística va a ir de dos formas. Bien sea que hacemos una prueba de hipótesis o de estimación de parámetros. Entonces, en la prueba de hipótesis, vamos a ver que en este caso es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra, ¿cierto? Entonces les decía, retomemos el concepto de anterior que veíamos, que la muestra es un subconjunto. Entonces analizamos ese subconjunto y podemos ver si ese subconjunto nos permite a través de esa prueba de hipótesis llegar a una conclusión sobre el universo global que es nuestra población. En cuanto a la estimación, en la estimación entonces vamos a determinar los parámetros de la población. Puede ser una varianza y una media. Eso es bastante importante porque al hacer un estimativo de un parámetro, una población, supongamos una varianza o una media, pues podemos hacer comparación, y si hay una diferencia, pues podremos decir, bueno, entonces si estamos sometiendo por ejemplo un agua residual a dos tipos de tratamientos, identificamos que hay una diferencia entre por ejemplo el tratamiento aerobio y anaerobio. Entonces vamos a ver cuál es esa diferencia, si es que la hay, y si la hay, cuál es el que influye más en la respuesta que queremos, por ejemplo, que sea la remoción. Entonces tenemos que entrar acá a explicar inicialmente qué es una hipótesis, porque si vamos a hablar de pruebas de hipótesis, pues claramente eso está vinculado a lo que es una hipótesis estadística. Entonces una hipótesis estadística es una aseveración o conjetura con respecto a una o más poblaciones. Entonces yo puedo decir, supongamos, el agua residual del sector industrial de Manizales se ve afectado, supongamos, por el pH tan bajo para el tratamiento aerobio, supongamos. Entonces esa es mi hipótesis, que el pH tan bajo que maneja las aguas residuales del sector industrial de Manizales pues no lo hace viable para un tratamiento aerobio. Imaginemos eso. Entonces esa es nuestra hipótesis y yo lo voy a determinar esa hipótesis a través, si es verdadera o falsa, a través de la inferencia estadística, que esos son los métodos que vamos a ver. Entonces en esa hipótesis vamos a tener un concepto muy importante, que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula es lo que queremos probar. Entonces supongamos los tratamientos de oxidación o el tratamiento de oxidación específico, digamos el tratamiento de electrofenton, es idóneo para la remoción de tartrazina, que es un colorante que genera muchos problemas. Esa es nuestra hipótesis. Ese tratamiento en específico a ese colorante es adecuado. Entonces a través de esa hipótesis, a eso lo voy a llamar hipótesis nula. Si esa hipótesis nula resulta que no se acepta, hablamos entonces de la hipótesis alterna, que es lo contrario de nula. Entonces, si la nula nos dice el tratamiento de electrooxidación es adecuado para la remoción de tartrazina en solución acuosa, pues obviamente nuestra hipótesis alterna sería que ese tratamiento de electrooxidación no es adecuado para la remoción de tartrazina, es como lo opuesto. Entonces podemos o lo uno o lo otro, porque es lo que queremos demostrar. Así que todo esto va ligado de la mano y todo hace parte de lo que es la inferencia estadística, que es poder llegar a una conclusión a partir de una hipótesis planteada para un caso en específico. Entonces ya vemos que lo podemos hacer bien sea por pruebas de hipótesis o estimación de los parámetros. Entonces, continuando con estos conceptos básicos y lo que son las pruebas de hipótesis, vamos a ver los tipos de errores. Veíamos entonces, recapitulando, qué es la probabilidad, que la probabilidad de 0 a 1 es la posibilidad que ocurra un suceso. Veíamos lo que es la aleatoriedad, que la aleatoriedad son fenómenos que ocurren a partir del azar, donde no está influyendo absolutamente nada. Vimos lo que era una variable aleatoria,
que es el que le asigna ese valor numérico a los resultados de un experimento aleatorio. Vimos también lo que es una hipótesis estadística, que es una aseveración que pretendemos aceptar o rechazar. Vimos lo que es la hipótesis nula, lo que es la hipótesis alterna. Recordemos que la hipótesis nula siempre la vamos a representar por este H0, y la hipótesis alterna, que no se rechaza, la vamos a representar con H1. Entonces eso es muy importante, la nomenclatura, porque eso sí, finalmente es algo universal. Entonces veamos lo que es una prueba de hipótesis, pero yo les mencionaba, podemos cometer errores, es decir, nosotros podemos llegar a una conclusión errónea, y eso lo vamos a llamar error tipo 1 y error tipo 2. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que rechazo, hago mi prueba de hipótesis y mi conclusión final es que debo rechazar mi hipótesis nula, y yo la rechazo cuando esta es verdadera. Entonces yo rechazo algo que es verdadero, cometo un error, y ese error lo vamos a llamar error tipo 1. Si la rechazo y es falsa, pues maravilloso, fue una decisión correcta. Pero vamos a tener un margen de error. O sea, las pruebas de hipótesis no son 100% confiables, vamos a tener un error aceptable sobre eso. También vamos a ver que las decisiones que podamos tomar es no rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? No la rechazo, es decir, acepto. Entonces, como la acepto, cabe la posibilidad, si la acepto y es falsa, pues vaya problema en que me metí, y a esto lo vamos a llamar error tipo 2. Pero si la rechazo, o sea, no la rechazo, perdón, y esta es verdadera, pues la decisión fue correcta. Entonces recapitulemos. Error 1, el error 1 es rechazo cuando es verdadera. Y el error tipo 2 es la acepto cuando es falsa, es decir, no la rechazo. Entonces les mencionaba que hay un error aceptable sobre eso, y ese error aceptable es que el nivel de significancia es el error máximo que puedo cometer al, por ejemplo, rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces ese error típicamente es del 5%, vamos a decir que la confianza es del 95%, por lo tanto el error esperado es del 5%, entonces esa significancia es del 0,05. Entonces, ¿qué nos dice la estadística? La estadística nos dice que un valor significativo y bueno es un valor del 5%, del 0,05. Si utilizamos un valor de 0,1 es poco significativo, y al contrario, si utilizamos un valor muy bajito del 0,01 es algo que es demasiado significativo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo vamos a saber si lo aceptamos o no? Yo les mencionaba anteriormente lo que era una distribución de probabilidades, que es esto que ustedes están viendo acá, que les estoy graficando. Bueno, ahí me queda un poquito torcido, y esa es nuestra distribución de probabilidad. Entonces, esa distribución de probabilidad va a tener unas zonas de aceptación o de rechazo, que va a depender de la significancia. Supongamos si es de dos colas, que eso lo vamos a llamar bilateral, pues esta parte que está acá, que les estoy poniendo en color rojo, va a corresponder a la zona de rechazo, y lo que está en medio es la zona de aceptación de nuestra hipótesis nula. Si estamos hablando de una contraste unilateral, ese contraste unilateral va a ser bien sea por izquierda o por derecha igualmente. Lo que está en esta parte roja que les estoy señalando es a la parte de rechazo, que también corresponde acá, y la parte de aceptación, lo voy a poner de otro color, es la parte que está acá, que les estoy señalando en azul. Entonces, ¿de qué depende que sea unilateral o bilateral? La posición depende de H1, que H1 les mencionaba que es la hipótesis alterna, es decir, si queremos demostrar que es diferente, o que es menor que o mayor que, entonces de eso va a depender que sea unilateral o bilateral. Tengan mucho cuidado, porque entonces si es unilateral, pues claramente vamos a comparar por el valor de la significancia, que si escogemos el valor de la significancia 0.05, pues comparamos solo con ese valor. Pero si es bilateral, vamos a comparar por la mitad de esa la mitad de ese valor de significancia. Así que
mucho ojo al momento de analizar esas pruebas de hipótesis. Cuando tenemos nuestra distribución de probabilidad y hacemos nuestra prueba de hipótesis, nuestro criterio de decisión es si supongamos estamos utilizando el p-valor y no un estadístico. Entonces, si estamos utilizando el p-valor, si el p-valor es menor a nuestra significancia o si es mayor a nuestra significancia, pues podemos decir aceptamos o rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto podemos aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Pero ojo, va a depender si es bilateral, si es únicamente unilateral. Tengan mucho cuidado, sobre todo al momento de analizar la información. Generalmente los errores se dan cuando se hacen las pruebas de hipótesis. Cuando se hacen las pruebas de hipótesis y la persona que está llevando a cabo la prueba no analiza correctamente la información, pues comete ese tipo de errores y llega a conclusiones que no son válidas. Así que tengan muy presente que en toda prueba de hipótesis siempre se van a cometer errores tipo 1, errores tipo 2, que la significancia la podemos escoger nosotros. La significancia entonces es ese error máximo permisible. Entonces hablamos de la significancia o de la confianza. Podemos decir, por ejemplo, si utilizamos una significancia 0,05, nuestra confianza va a ser casi el 95% porque queda un 5% restante, que es el error. Entonces una confianza del 95% que tomamos una decisión acertada, pero hay un error asociado a ese 5%. Entonces, ojo con todos estos detalles que les estoy dando acá para los próximos conceptos que vamos a ver. Entonces, en este punto nos debemos preguntar cómo trabajan juntas la probabilidad y la inferencia estadística. ¿Cómo es ese proceso? Y aquí vamos a enlazar todos los conceptos que vimos previamente. Entonces, para ese caso, tenemos 4 argumentos que dicen cómo se relacionan. Entonces, la probabilidad brinda la transición entre la estadística descriptiva y los métodos inferenciales, es decir, las conclusiones. O sea, ese es como el puente, es el que nos dice, bueno, esta es la estadística descriptiva y estos son los métodos inferenciales, o los que vamos a llegar a una conclusión a partir del planteamiento de una hipótesis. Entonces, los elementos de probabilidad permiten cuantificar la confianza de nuestras conclusiones, ¿cierto? Esos elementos de probabilidad nos permiten decir, bueno, tuvimos una confianza adecuada o no, pues como les mencionaba anteriormente cuando vemos lo de la distribución de probabilidades a partir de un p-valor, si lo rechazamos, si lo aceptamos y el tipo de error que podríamos cometer, error tipo 1, error tipo 2. Entonces, la muestra, como la estadística inferencial, permite obtener conclusiones acerca de la población y los elementos, utilizando los elementos de probabilidad. Entonces siempre esas conclusiones van a ir de la mano de los elementos de probabilidad sobre la población, que es lo general. Y ya les voy a explicar lo que es ese diagrama que tenemos ahí en la mitad. Entonces, los problemas de probabilidad nos permiten obtener conclusiones, nuevamente, inferir a partir de datos. Que planteamos una hipótesis, nos permite inferir. Entonces, les voy a explicar este diagrama que está acá. Tenemos una población, de esa población a través de una técnica de muestreo, que obviamente lo vamos a escoger aleatorio, por lo que les decía, vamos a tomar unas muestras. Esas muestras pues nos va a conducir a unos resultados. Supongamos tenemos un conjunto, tenemos agua residual. Entonces esa agua residual vamos a tomarla, vamos a someter esa agua residual 1 a un tratamiento 1, esa agua residual 2 a un tratamiento 2, puede ser la misma agua residual de origen, o sea, es una solución madre. Sometemos esa misma a un tratamiento 3 y a otro tratamiento 4 y vemos los resultados, por ejemplo, porcentaje de remoción de QO y porcentaje de remoción de DBO. Entonces, con esos resultados que obtenemos a través de la inferencia estadística, que utiliza elementos de la probabilidad, como vimos, como las distribuciones de probabilidad, como las pruebas de hipótesis, podemos llegar a conclusiones a partir de esos resultados. Podemos llegar a conclusiones sobre la población analizando inicialmente la muestra. Entonces, a través de esas pruebas vamos a llegar, por ejemplo, a generalizar. Pero para eso, pues obviamente se necesita de la probabilidad junto con la estadística. Eso es lo que vamos a llamar esa parte de la inferencia estadística.
Entonces eso es un concepto que es bastante importante, que nos va a servir y nos va a aportar mucho al momento de nuestras investigaciones o nuestros trabajos finales de maestría y sobre todo para concluir sobre los datos experimentales. Entonces, para la selección de las pruebas estadísticas que vamos a utilizar para nuestros trabajos finales de maestría, les voy a mostrar un diagrama. Siempre los diagramas son como esos algoritmos que nos permiten saber hacia dónde tenemos que ir y no cometer tantos errores al momento de seleccionar, porque muchas veces pasa que se hace un mal tratamiento, una mala selección de las pruebas estadísticas a los datos experimentales, y esa mala selección pues obviamente nos va a llevar a conclusiones erróneas y nos va a permitir, digamos, nos va a permitir llegar a una conclusión satisfactoria sobre el proceso que estamos estudiando. Entonces les voy a mostrar un diagrama de flujo o un algoritmo que lo presenta Flores Ruiz y demás. Este artículo se los dejo en la referencia, es muy importante. Esta es una serie de artículos que muestran cómo es la selección, cómo es el tratamiento de los datos, así que los invito a que lean ese artículo. Es bastante ameno, está escrito en palabras muy sencillas, por lo cual espero que exploren. Entonces, entrando en materia, les decía, primero que hacemos, fijamos el objetivo de estudio y el diseño experimental. Entonces, si mi objetivo de estudio es comparar dos tratamientos, pues a partir de ese objetivo ya sé que tengo que comparar ¿qué? O dos medias, o con esas dos medias puedo decir, bueno, entonces este tratamiento A es bueno para este proceso o no, o este tratamiento B es bueno para este proceso o no, comparándolos, es decir, este es mejor que este por esto, o este es peor que este. Entonces siempre fijo mi objetivo, y a partir del objetivo que yo estoy persiguiendo, pues planteo mi diseño experimental. Una vez he definido mi diseño experimental, podemos ver si tengo un grupo, porque puede que solamente me esté interesado, digamos, en probar procesos aerobios para el tratamiento de aguas residuales. Entonces va a ser un solo grupo y nos vamos a remitir a la estadística descriptiva porque tenemos un solo grupo, o podemos tener dos o más grupos. En el caso que tengamos dos grupos, pues ahí sí nos tenemos que remitir principalmente a la estadística inferencial o a la inferencia estadística, que es lo que vamos a profundizar en los siguientes apartados de este video. Entonces, también es importante, una vez tenemos ese diseño experimental, es la escala de medición. ¿A qué me refiero con la escala de medición? Tenemos variables cualitativas, variables cuantitativas. Entonces, supongamos las variables cualitativas, pueden ser ordinales o nominales. Supongamos, estamos haciendo, pero esto va muy de la mano a ciencias sociales. Entonces, supongamos va de la mano, por ejemplo, la raza, el sexo, la etnia, que son cualitativas. Entonces yo puedo ser de raza afro, puedo ser de raza blanca, puede ser sexo masculino, femenino, o la etnia puede ser una etnia indígena en particular. Entonces a eso me refiero cuando hablo de variables cualitativas. También cómo se va a hacer la selección, porque la selección también va a depender de la forma que van esas variables. Si son discontinuas o continuas, ¿a qué me refiero a eso? Por ejemplo, las discontinuas es como el número. Supongamos yo les pregunto a algunos de ustedes, número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, nadie me va a decir, no, yo tengo 2,5 hijos, no. Son valores muy puntuales. Y por eso se llaman discontinuas, es decir, salta de 1, 2, 3, son específicos. Y las cuantitativas continuas es, por ejemplo, si nos referimos a la remoción, porcentaje de remoción. La remoción puede ser del 50,1, 50,2, 50,3, a eso se refiere. O a otro tipo de procesos que tengan esos valores que no sean discontinuos. Entonces, si estamos hablando de variables cualitativas y variables cuantitativas, pero discontinuas, nos vamos a ir a la estadística no paramétrica. ¿Por qué? Porque esos datos no pueden ser tratados a través de, por ejemplo, métodos que exijan que la distribución sea normal, porque no lo va a hacer, no va a ser posible. Entonces vamos a remitir a lo que es la estadística no paramétrica. Esto lo vamos a ver ahorita, sobre todo nos vamos a profundizar en esos métodos paramétricos. Entonces cuando tenemos esas variables continuas, entonces supongamos estamos midiendo concentración de un reactivo, o concentración más bien de un contaminante, cómo se va eliminando esa concentración. Nos puede dar 1 ppm, 0,9, 0,8 si lo estamos removiendo, 0,5. Entonces en ese caso
vamos a ver que todos esos datos que recuperamos, les decía, esto es importantísimo, el tipo de distribución. Si sigue una distribución que no sea normal, pues ahí nos tenemos que enfrentar a un problema. Si la distribución es normal, decimos que estamos hablando de estadística paramétrica. Entonces ese es el punto. O sea, nuestros procesos y nuestras variables continuas que tomamos en el laboratorio tienen que seguir una distribución normal si queremos tratarlo con estadística paramétrica. Pero esa estadística paramétrica tiene, para tratar, por ejemplo, si lo vamos a hacer una ANOVA, necesitan que se comprueben unos supuestos sobre esa distribución, que es, por ejemplo, y sobre esos datos, perdón, que tiene que haber una normalidad, o sea, una distribución normal, una homocedasticidad y una independencia. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos fija las etapas. Entonces, primero fijamos el objetivo de estudio al que nosotros queremos apuntar, por ejemplo, comparar dos tratamientos o simplemente mirar cuál es el porcentaje de coloración de un agua muy coloreada de un proceso industrial que puede afectar un río. Entonces, una vez definimos nuestro objetivo, planteamos el diseño experimental, ya sabemos si tenemos el primer criterio, si tenemos un grupo o más de dos grupos, y a eso nos tenemos que ir a la inferencia estadística. Pero para esa inferencia estadística también tenemos que tener en cuenta si tenemos variables continuas o discontinuas. Si las tenemos continuas, que es el punto pues que nos podría ser a favor, es típico de nosotros los investigadores, sobre todo en ingeniería ambiental, ingeniería química. Entonces, si esas variables continuas siguen una distribución normal, pues ahí sí vamos a poder trabajar con la estadística paramétrica a partir de estos supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. Si no es así, pues tendremos que hacer pruebas no paramétricas. Y esas pruebas no paramétricas pues tienen unos procedimientos y unas metodologías específicas para el tratamiento, entonces, y el análisis de esos datos. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta que esa selección de las pruebas estadísticas para análisis de nuestros datos van a depender de todo eso. Tenemos que discriminar si nuestros datos son discretos, continuos, ordinales o nominales, si es uno o dos grupos que estamos tratando, es decir, si estamos haciendo un tratamiento o dos tratamientos o tres tratamientos, que nos va a dar la población y la muestra sobre los datos que vamos a analizar, si sigue una distribución normal, si no sigue, eso lo vamos a clarificar. Entonces, no cometan, por favor, el error de pensar que cualquier dato que recojan en el laboratorio les va a servir para una ANOVA. No. Ojo, ahorita lo vamos a ver. La ANOVA exige que hayan estos tres puntos porque es estadística paramétrica: normalidad, homocedasticidad e independencia. Entonces voy a entrar a clarificar qué es cada uno de ellos, porque esos datos, supongamos para validar un análisis de varianza que hagamos sobre nuestros datos, va a exigir que tenga como mínimo estos tres requisitos, y es lo que voy a entrar a explicar. Entonces vamos a ver lo que es el tratamiento de los datos. Si recordamos del apartado anterior, veíamos que si teníamos datos, por ejemplo, continuos, y esos datos continuos queríamos hacerle tratamiento estadístico, pues lo primero que teníamos que saber si esos datos siguen una distribución normal o no, porque si no siguen una distribución normal, pues nos tenemos que remitir a estadística no paramétrica. Pero si siguen una distribución normal, pues podemos aplicar otro tipo de estadísticos para poder analizar la información, y podríamos eventualmente, si la distribución de nuestros datos es normal, pues qué maravilla, o de nuestros residuales, qué maravilla, porque podemos aplicar, por ejemplo, una ANOVA para llegar a conclusión, y por lo tanto un Fisher, un Tukey para hacer comparaciones múltiples. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuántos datos tenemos. Si tenemos más de 50 datos, entonces tenemos que realizar el test de Kolmogorov-Smirnov, y si tenemos menos de 50, pues nos vamos a un Shapiro. Entonces, si recordamos, yo les hablaba de cuáles eran las hipótesis. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la Shapiro es la hipótesis H0, la hipótesis nula es la distribución es normal, y la hipótesis alterna es no es normal. Entonces, ¿qué va a pasar si no es normal? Que ahí se nos complica la vida. En el caso que no sea normal, debemos realizar otras pruebas, porque si no es normal, entonces tenemos que aplicar estadística no paramétrica. Entonces aplicamos un
test de Dickson, que el test de Dickson nos permite identificar datos atípicos. Muchas veces nuestra distribución es normal porque contamos dentro de nuestro conjunto de datos, contamos con datos atípicos que hacen difícil ese ajuste hacia una normalidad. Entonces, si vemos que hay datos atípicos, pues podemos hacer dos cosas. Si y eliminamos el dato atípico, es decir, si nuestro máximo o nuestro mínimo es atípico, entonces vamos a decir, bueno, no hay datos atípicos, entonces bueno, vamos a trabajar con estadística no paramétrica porque pues no sigue una distribución normal. Pero si hay datos aberrantes o datos que no son pues coherentes y son atípicos, en ese caso pues tenemos que hacer algún tipo de decisión. Entonces, si hacemos y digamos repetimos un experimento que es atípico y ya nos ajusta a una estadística normal, pues qué maravilla. Si no, tenemos la opción de que esos datos, si la experimentación sigue igual, que tenemos que respetar nuestros datos, es mirar y probar si siguen dando resultados no paramétricos, probar por ejemplo con transformar los datos. ¿Y cómo los transformamos? Por ejemplo sacando raíz cuadrada o logaritmo o poniendo el inverso. Entonces con eso podemos ver si sigue una distribución, y si a pesar de todo no cumple, entonces ya nos tenemos que enfrentar a lo que es la estadística no paramétrica. Y si encontramos un dato que es atípico, si encontramos un dato que es atípico, entonces pues y lo eliminamos porque pues ese dato está dañando, pues tenemos nuevos parámetros, y con esos nuevos parámetros y esos datos eliminando los atípicos tenemos que volver a hacer la prueba de Shapiro-Wilk. Si hacemos esa prueba y resulta que sí son normales, es decir que se cumple H0, la distribución es normal, podemos hacer un test de groups y mirar si, aunque test de groups es obviamente estadística paramétrica, identificar si hay algún tipo de dato atípico o no. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Primero, la primera parte es hacer una prueba de normalidad, mirar si nuestros datos son normales o no. Si no son normales, hacer las pruebas correspondientes para eliminar atípicos. Si eliminamos atípicos, entonces nuevamente tenemos que hacer prueba de datos, prueba de normalidad sobre esos nuevos datos. Y si pues ya podemos seguir procediendo con los otros análisis porque ya superó. Recuerde que cuando les habla de estadística paramétrica son tres supuestos: normalidad, homocedasticidad e independencia. Entonces si ya pasó la prueba de normalidad, o si ya pudimos manejar nuestros datos, pues podemos pasar a las siguientes pruebas, y con eso llegamos a las conclusiones y podemos hacer por ejemplo un análisis de ANOVA porque ya sabemos que nuestros datos cumplen los supuestos de los modelos. Entonces vimos anteriormente cómo hacer esas pruebas de normalidad y poder saber si podemos continuar con nuestra estadística paramétrica o no paramétrica, porque pues si sigue una distribución normal los datos que tenemos, pues qué maravilla, podemos continuar. De lo contrario, ahí cambia. Entonces una vez sabemos que sigue una distribución normal, tenemos que probar la independencia de nuestros datos y de los residuales. Entonces deben tener mucho cuidado, y esto lo quiero enfatizar, mucho cuidado con la independencia de los datos y los errores. ¿Por qué? Porque el supuesto de independencia de errores es definitivo en el análisis de ANOVA. La falta de independencia afecta la validez de la prueba F, y claramente eso nos lleva a malas estimaciones. A veces lo voy a poner en palabras sencillas, aunque esto ya lo vamos a ver. El ANOVA se basa en una prueba, que es la prueba F, sobre la cual vamos a aceptar o rechazar una hipótesis nula. Supongamos, queremos demostrar que los tratamientos aerobios son adecuados para remover de cubo y de bobo de un agua residual, supongamos del relleno sanitario. Supongamos, es un caso hipotético. Entonces, nuestra ANOVA nos va a permitir comprobar o rechazar esa hipótesis que estamos planteando sobre que ese tratamiento biológico nos va a servir para esa agua residual. Entonces imagínense donde ustedes apliquen la ANOVA sin haber analizado previamente sus datos, llegan a una conclusión en la que digan sí, supongan que digan bueno, el tratamiento aerobio o un tratamiento anaerobio es adecuado para las aguas residuales del relleno sanitario.
se invierte un poco de plata porque ustedes llegaron a esa conclusión y nunca se tomaron el trabajo de ver si sus datos tenían independencia o no. Y como se dieron cuenta tardíamente que no hay independencia, pues llegaron a una conclusión errónea, es decir, que la conclusión de la NOVA era todo lo opuesto, era que no servían esos tratamientos biológicos para sus rellenos sanitarios. Entonces, pues es algo muy delicado. Entonces, primero la normalidad y segundo comprobar la independencia. Entonces, ¿qué es esa independencia y cómo la podemos comprobar? La primera parte es gráficamente. Analizamos los residuos. Los residuos o los residuales, que los residuales es ese valor, ese dato que yo determiné menos la media de ese grupo de datos. Pero en el ejemplo lo vamos a ver más claro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí va a pasar, si ustedes ven este primer gráfico, en este primer gráfico miren que los puntos van en forma casi que aleatoria, un punto por acá, otro punto por acá, sube, baja, pero no es tan brusco, ¿cierto? No hay una tendencia marcada. Miren que en esta gráfica, en esta 1, no vemos una tendencia marcada sobre los datos, cosa que sí sucede en la gráfica número 2, que es esta que está acá. Les voy a poner números para que nos guiemos. Entonces, en esta número 2, mire que hay una tendencia que ascendente, los datos van subiendo. Entonces, como hay una tendencia, en este caso no es aleatorio, no hay independencia. ¿Qué puede pasar? Eso es típico, esta gráfica es típica, por ejemplo, cuando ustedes van a analizar en el laboratorio, supongamos, están utilizando un equipo para determinar el carbono orgánico. Entonces ustedes su primera muestra, supongamos, la pasan y está a 100 miligramos por litro. La segunda muestra estaba a 90, pero la de 100, que estaba más concentrada, fue dejando trazas. Entonces eso va dejando trazas en el equipo. Entonces en realidad ya después para la siguiente muestra, que es de menor concentración, no la va a cuantificar los 90 que deben ser, sino un poquito más. Entonces empiezan a ver que va a haber trazas y va a ir aumentando. Entonces esos son típicos errores. En la gráfica 3 vemos que también estos análisis de residuos, ya les digo cómo vamos, que en el ejemplo les voy a mostrar cómo se hacen esas estimaciones. En análisis de residuos hay una tendencia, miren que hay una tendencia sube y baja. Hay una tendencia marcada que es como periódica, sube, baja, vuelve, sube y baja. Tampoco sirve. Y en el cuarto caso, miren que también hay un tipo de tendencia sube, baja en forma muy brusca. Miren que entre la 4 y la 1 hay una diferencia muy clara. Mientras que la 1 estamos asociándolo más hacia procesos aleatorios. Aquí no hay aleatoriedad, porque sube, baja, algo está pasando con el equipo, con el técnico que está haciendo las pruebas. Entonces, para esto está el test de rachas, que el test de rachas nos permite ver también la independencia. Podemos analizar la gráfica o podemos hacer un test. Y esos tests y todo lo que veíamos, mire que antes hablamos, en normalidad hablamos de Shapiro-Wills, hablábamos de un test de Groups, un test de Dixon, y con esos tests pues podemos comprobar aquí igualmente con el test de rachas. Partimos de nuestra hipótesis nula, que son los elementos de la muestra están mezclados aleatoriamente, no hay una tendencia marcada, lo que nos puede decir que no hay independencia de los datos, porque pues supongamos la medición que estoy haciendo ahora depende de la medición que haya hecho antes, y eso no debe pasar porque dejé trazas en el equipo, porque combiné las pipetas o algo pudo haber pasado. Y la hipótesis alterna es que los elementos no están mezclados aleatoriamente, es decir, no hay independencia. Entonces esta prueba de independencia es fundamental. Y ahorita cuando analicemos el NOVA se van a dar cuenta que si no hay independencia muchas veces toca repetir la experimentación. Entonces veíamos que se hacían pruebas de normalidad, de independencia a nuestros datos para saber si podíamos utilizar pruebas paramétricas. La prueba de homogeneidad de las varianzas es importantísimo al momento de, por ejemplo, hacer un análisis de varianza. Entonces, en este caso siempre se debe hacer pruebas de homogeneidad, de varianza o pruebas de homocetasticidad. Son bastante importantes. Lo otro es que las comparaciones de medias resultan afectadas, sobre todo si hay heterogeneidad en las varianzas. Es decir, nosotros no podemos comparar medias cuando hay heterogeneidad. Eso tiene una razón de ser, y es porque las unidades experimentales se asignan aleatorias, que es lo que yo les decía al principio. Porque eso tiene que ser aleatorio. Pues la razón es muy sencilla. La variabilidad excesiva
en las unidades experimentales disfrazan los descubrimientos científicos. Es decir, ¿a qué me refiero a eso? Cuando supongamos tenemos gráfica 1 y aquí vemos, por ejemplo, de las 4 pruebas que estoy haciendo, digamos 4 tratamientos, que hay una variabilidad muy alta, pues supongamos en esta prueba 3, pues casi que si hago un análisis o una comparación de medias, pues divinamente me podría dar que no hay diferencias en los distintos tratamientos, cuando en realidad sí podrían haberlo, o sea, llego a una conclusión errónea. En el caso que las varianzas sean iguales, pues sí podemos hacer comparaciones. Sí podemos hacer comparaciones si ese tratamiento 1 es distinto, supongamos, al tratamiento 4. Entonces, supongamos, no es lo mismo decir, bueno, entonces el tratamiento 1 tuvo muy buenas remociones, distinto al tratamiento 4, este tratamiento 1, digamos, es más barato. O concluir, no, todo independiente de lo que haga va a ser igual. Pero eso, ¿por qué se puede dar? Porque las varianzas están de una forma heterogénea. Entonces, cuando de esa forma heterogénea no se pueden hacer comparaciones de medias. Pues es muy grave hacer esas comparaciones de media. Por lo tanto, los experimentos tienen que ser aleatorios para que no nos oculten, supongamos acá en el caso de la gráfica 1, no nos oculte información científica y sí podamos llegar a conclusiones apropiadas. Entonces, existen pruebas, como veíamos, recordemos, para normalidad, ¿cuál? Shapiro-Wills o Smirth. La otra está Dixon o Groups para los atípicos. Entonces la Shapiro, miro si son normales o no. Veíamos, por ejemplo, ahorita con las pruebas que se hacen, supongamos, para ver la independencia, que veíamos rachas, y en este caso para ver la homogeneidad hay diferentes pruebas. Está Conrad, está Bartlett, está otras pruebas como Layer, pero Bartlett tiene un problema, que Bartlett es muy sensible a la normalidad, es decir, si nuestros datos no son normales, no podemos aplicar este tipo. Entonces, por eso es una escalerita. Primero los datos normales, pasamos a la independencia y llegamos a la homogeneidad para poder hacer los análisis respectivos. Entonces, la mejor estrategia cuando tenemos un problema de homogeneidad es siempre que los diseños sean balanceados. ¿A qué me refiero con lo que los diseños sean balanceados? Ustedes saben que por lo general nuestros experimentos hacemos duplicados o triplicados, obviamente hacemos réplicas. Entonces, cuando yo hablo de diseños balanceados es que todos los puntos experimentales tengan igual número de réplicas. O sea, 2 o 3 réplicas, que es el mejor de los casos, sino que uno tenga una sola réplica, el otro 3, el otro 4, no. Que las réplicas sean lo más uniformemente posibles, y eso nos va a permitir mirar qué problema hay con las varianzas, y junto a las pruebas de homogeneidad pues podemos mirar qué podemos hacer por nuestros datos experimentales para llegar a conclusiones y utilizar los métodos apropiados. Entonces hemos visto hasta ahora cómo seleccionar en las pruebas estadísticas, si es un grupo, si son dos grupos, si son variables continuas, discontinuas, si son ordinales o nominales. Entonces, si en ese caso nos iríamos a una estadística no paramétrica, en el último que tengamos, por ejemplo, datos discontinuos, ordinales o nominales. Si tenemos un solo grupo, pues podemos hablar más de estadística descriptiva, más de dos grupos estadística inferencial, inferencia estadística. En ese caso tenemos que mirar si hay normalidad, si hay o no hay normalidad. Si no hay normalidad, pues trabajamos con estadísticos no paramétricos. Si hay normalidad, entonces con estadística paramétrica. Vimos las distintas pruebas que hay que hacer, normalidad, vimos lo que hay que hacer en cuestión de independencia, homogeneidad, y todo esto ¿para qué? Para llegar a lo que es el análisis de varianza, que nosotros lo conocemos abreviado como ANOVA. ¿Por qué dimos tantas explicaciones o por qué nos concentramos en estudiar todo lo previo? Y es por la siguiente razón: el ANOVA parte de unos supuestos y si quiero hacer comparaciones. Entonces tengo mi ANOVA. El ANOVA me aporta los residuos sobre los que, por ejemplo, voy a hacer mis pruebas de normalidad. Recuerden esas pruebas que yo les mencionaba, si vamos a aplicar un Shapiro o si vamos a aplicar un Smirnov-Koronov. Entonces es muy importante. Entonces lo primero miramos son normales, aplico el Shapiro, el Kolmogorov-Smirnov,
miro si son normales, que ya los discutíamos eso. No son normales, son no paramétricos, entonces debo utilizar una estadística no paramétrica, una estadística como Kruskal-Wallis. Son estadísticas que me permiten analizar datos no paramétricos. Debo mirar si puedo hacer una transformación como les indicaba anteriormente, o aplico una prueba de Dickson para identificar todos esos valores atípicos. Sí, seguimos en la escala, pues si son normales, qué maravilla. Pasamos a que si son homosedásticos, entonces miramos las pruebas, por ejemplo, como la de Bartlett, o otro tipo de prueba que nos permita ver la homosedasticidad de nuestros datos, o miramos esas varianzas, ¿cierto? Si el diseño, si digamos no nos da que hay homosedasticidad, entonces miramos si el diseño está balanceado, si las réplicas son iguales y qué podemos hacer. Si son, entonces continuamos y verificamos la independencia. Entonces esa independencia la podemos mirar con una prueba de rachas. Entonces en esa independencia, si no hay independencia, no hay nada que hacer. Hay que repetir toda la experimentación. Y no podemos aplicar uno, no, usted lo podrá aplicar, pero en ese caso se atienen las consecuencias, porque claramente va a llegar aquí, va a llegar a una conclusión errónea. Si son independientes, pues hago comparación de múltiples rangos. ¿Qué es una comparación de múltiples rangos? Entonces supongamos tengo mi tratamiento 1, mi tratamiento 2, mi tratamiento 3 y mi tratamiento 4. Entonces, como tengo mis 4 tratamientos, puedo comparar cuál es diferente con cuál. Sabemos que cuáles son diferentes, pero cuál es más diferente de cuál. De esos 3, por ejemplo, 1 y 2 pueden ser estadísticamente diferentes o no. Entonces, para eso, ¿qué aplico? Aplico un test de Tukey o un test de Fisher. En ese caso, que resultó que sí son normales, que son homosedásticos, que son independientes, entonces aplico esas comparaciones múltiples con Tukey o con Fisher y analizo e interpreto la información. Una vez he analizado y interpretado la información, pues la estadística inferencial, les decía, me permite determinar si mi hipótesis es verdadera o falsa. Por lo tanto, puedo llegar a unos resultados y a unas conclusiones y a un descubrimiento o algo que me haya planteado. Entonces, pero requiero pasar todas las etapas que las hemos discutido, así que los invito a que por favor nunca omitan esa información, porque si no pueden llegar a unas conclusiones terribles y eso deja muy mal su trabajo final de maestría. Así que cuando vayan a tratar sus datos estadísticos, por favor trátelo con la debida rigurosidad que corresponde, como hemos visto, para no cometer errores. Entonces ya vimos cómo seleccionamos esas pruebas y, por ejemplo, cómo podríamos hacer una nueva. Entonces continuamos con la selección de los análisis, en este caso los análisis estadísticos que vamos a hacer sobre nuestros datos. Es bastante importante esa selección. Ya veíamos que esa selección, nuevamente retomando, va a depender de qué. Si tengo 1 o 2 grupos, si son paramétricos, si no son paramétricos, es decir, si sigue una distribución normal o no, si son continuos o discontinuos, si son nominales o ordinales. Entonces aquí he tomado esta tabla que la plantearon los autores Flores y Ruiz y demás, nuevamente con este artículo, que es un artículo bastante resumido y bastante bien escrito para que ustedes aprendan mucho más y amplíen sus conocimientos sobre la selección y el tratamiento de datos. Entonces, nuevamente, todo parte del objetivo de estudio. Entonces, si el objetivo de estudio, en mi caso, aquí me va a parar en esta tabla, digo comparar 2 promedios, o comparar más de 3 grupos, es decir, más de 3 tratamientos, o comparar solamente 2 grupos de tratamientos, o hacer distintas comparaciones. Entonces, en mi caso, ya, si quiero comparar solamente 2 promedios y la distribución es normal, pues qué maravilla. Si la distribución es normal, entonces en ese caso, como es normal, pues puedo seguir que estadística paramétrica. Entonces, como son normales, entonces miro si las muestras están relacionadas, independientes, si pareadas o no pareadas. ¿Qué quiere decir? En este caso, supongamos que tenemos una muestra y esa muestra tomamos la alícuota y a esa misma muestra lo sometemos a un proceso A y un proceso B.
en ese caso son pareados. Si tomamos distintas alícuotas y sometemos a distintas muestras, en ese caso son no pareados. Entonces para esto vamos a mirar que podemos aplicar una prueba T-Students. Entonces esta tabla se las voy a dejar acá para que ustedes identifiquen cuál es ese grupo o análisis que están haciendo, si sus variables son continuas o discontinuas, porque miremos por ejemplo acá si estamos analizando más de 2 grupos o más de 3 grupos, tenemos que mirar si esas variables son continuas o discontinuas, que ya les daba el ejemplo y ya se los discutía, y vamos a mirar si podemos aplicar un análisis de ANOVA o no podemos aplicar un análisis de ANOVA, o qué tipo de análisis son cruzcahuales, por ejemplo si son discontinuos, que es no paramétrico. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer los análisis respectivos sobre sus datos y sobre su información para poder llegar a conclusiones, así como vemos con el ANOVA, que podemos aceptar o rechazar una prueba de hipótesis, pero eso va a depender del número de grupos que quedamos, si son por ejemplo, si nuestros datos son nominales o ordinales, si son pareados o no son pareados, y de la cantidad de experimentos que hayamos hecho. Entonces, continuando con la parte de análisis estadístico, nos encontramos que hay unos software que nos permiten hacer esos análisis en forma adecuada, en forma rápida. Esos software, esos paquetes, hay algunos que son gratuitos de libre acceso, otros que sí son por pago. El que más conocemos todos es Excel. Excel tiene funciones, por ejemplo tiene los estadísticos de prueba, nosotros podemos llamar la función de distribución de probabilidades y él nos devuelve el valor de esa función. Igualmente está el software que me encanta, es PSPP. Ese software es una versión gratuita de otro que nos permite hacer cálculos paramétricos y no paramétricos. Es un software muy amigable, bastante intuitivo, y el que vamos a desarrollar ejercicios ahorita. También está R. R tiene demasiadas funciones, nos permite manejar, también es de libre acceso, al igual que PSPP. Al ser de libre acceso, entonces nos permite manejar volúmenes también grandes de información, nos permite hacer muchos cálculos. Por ejemplo, la prueba, como lo vamos a ver ahorita, de Shapiro-Wilk está incluida en esta herramienta gratuita. Uno que es bastante bueno y es, sin embargo, es por pago, es el programa SPPS, que si ustedes miran son como si fueran análogos. Pues sí, el programa SPP es la versión gratuita del SPPSS. Entonces ambos tienen obviamente ese tipo de análisis estadístico, tienen muchas pruebas. Sin embargo, este último pues tiene, al ser pago, pues tiene más opciones y más herramientas que la versión gratuita. Está XLStat, que XLStat es un complemento que se le instala a Excel. Se los voy a mostrar como una versión de prueba. Uno puede descargar una versión de prueba por 14 días y está bastante bien. Esa versión de prueba es muy adecuada, sobre todo para uno familiarizarse con el software. Es bastante amigable, tiene una cantidad de pruebas. Vamos a ver ahorita toda la cantidad de pruebas que tiene el XLStat junto a Excel. Entonces, aquí los invito a seguir promocionando el software libre, como son estos dos, al igual de software sencillo como es el XLStat y Excel, y pues obviamente un software un poco más sofisticado como es el SPPS. Sin embargo, este software no es útil si la persona, el investigador, no es capaz de interpretar la información que tiene allí. Si no es capaz de interpretar esa información o entender o qué estadísticos utilizar, pues por muy robusto que sea el paquete estadístico, no va a servir de mucho. Así que les voy a mostrar un ejemplo donde vamos a utilizar todos los conceptos que vimos en este video y les voy a familiarizar con estas herramientas. Así que para la siguiente parte, por favor, tomen sus computadores, instalen las versiones de prueba de XLStat. Es el único. Excel, pues casi todos tenemos el paquete de Office en nuestros computadores, y descarguen por favor las versiones gratuitas de los otros. Igual se los voy a mostrar rápidamente cómo se hace esto. Entonces, este es un ejemplo real que les voy a mostrar para el tratamiento de datos estadísticos. Aquí una empresa de la ciudad de Manizales tiene problemas con sus vertimientos. Se tienen 4 tratamientos de agua que los vamos a simbolizar como T1, T2, T3 y T4, aplicables a esas aguas residuales, y se desea comparar la efectividad de cada uno de ellos en función del porcentaje de remoción de DQO. Entonces tenemos
El agua residual que lo sometemos a estos tratamientos T1, T2, T3 y T4. Hacemos para cada tratamiento repeticiones, hacemos 5 repeticiones. Y estos son los porcentajes de remoción de EQ obtenidos por cada uno. Y queremos saber pues si son distintos, es decir, si hay un tipo de diferencia al aplicar un tratamiento u otro. Y para eso pues vamos a aplicar un análisis de ANOVA. Para este análisis de ANOVA que vamos a utilizar acá, este análisis de ANOVA pues lo vamos a hacer a través de el programa PSPP. Vamos a hacer las pruebas estadísticas con R y los vamos a familiarizar obviamente con Excel y con XLStat, identificando que podemos hacer exactamente lo mismo, bien sea con software libre como son estos dos, o con software pago como son estos dos. Nuevamente, y lo que ha sido la dinámica en mis videos, inclusive en el módulo 1, siempre ha sido promocionar el acceso libre a la información a través de este software libre, por la ventaja que no tenemos que pagar licencias, que pues como estudiantes o como investigadores muchas veces estamos limitados a los recursos económicos. Así que vamos a resolver este ejercicio. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio que se planteó sobre comparar 4 tipos de tratamientos en la remoción de QO para un agua residual industrial de la ciudad. Entonces, en este caso, los datos los traigo a Excel y aquí lo primero que debemos hacer antes de analizar es descargar el software que necesitamos para procesarlos. Entonces, primero les voy a mostrar cómo descargamos el software R. En este caso entramos a la página rproject.org o lo pueden buscar en Google como R. Le dan download R. Aquí buscamos el país, que en este caso es Colombia. Vamos a Colombia y aquí inmediatamente nos deja descargarlo con download R para Windows, que es mi caso, y una vez lo instalamos y ahí se va descargando el ejecutable, que este R, como les digo, es un software gratuito. Pasamos al siguiente software gratuito, que es el PSPP. Pueden buscarlo en Google o entrar a la página gnu.org/software/pspp/get. Ahí en este caso simplemente se van a download, ahí los va a llevar a una página. Una vez que tienen el download, escogen su sistema operativo, en el caso Windows, y pueden descargarlo muy fácilmente y lo instalan. El último software que vamos a utilizar para el tratamiento de estos datos va a ser el XLStat. Entran a xlstat.com/español si quieren que sea español en inglés. Prueba gratis, este les permite una prueba por 14 días. Lo descargan y lo instalan, y este es un complemento de Excel. Entonces, regresando nuevamente a los datos, nos podemos ver acá en el caso del Excel que ya quedó instalado el XLStat. Entonces vamos a primero a identificar si los datos son independientes o no. Para esto yo les voy a mostrar acá que ya les tenía los datos organizados. Vamos a coger cada uno de los tratamientos, digamos T1, T2 y T3, T4, y lo vamos a poner en forma vertical. Entonces vamos a escribir tratamiento, remoción, y vamos a calcular los residuales. Entonces el tratamiento ponemos lo que es las 5 réplicas del tratamiento T1 y sus remociones respectivas, así con el T2 y el T3 y T4. Entonces vemos acá simplemente es control C, copiar como es para el T1, y pegamos estos de acá. Después para el T2 venimos y copiamos estos de acá y copiamos T2 y así sucesivamente. Una vez tenemos esto, pues hacemos una tabla en la cual ponemos nuestros datos experimentales, y aquí vamos a calcular residuales. ¿Cómo vamos a calcular residuales? Muy sencillo. El residual va a ser nuestro valor I, o sea, el valor que tiene esto, menos el promedio, pero de este grupo que estoy señalando acá, o sea, el grupo 1, el grupo 2. Entonces ponemos, en este caso sería muy fácil, sería C25, que es este valor de acá, menos el promedio de estos que están en azul. Eso mismo hacemos para los siguientes. Entonces hacemos para el tratamiento 1, 2 y 3. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico, insertar el gráfico, que en este caso insertamos un gráfico en el cual vamos a borrarle esto, decimos acá no queremos, y vamos a agregar en el eje X, vamos a poner las observaciones o experimentos, que eran 20, y nos vamos al eje Y, que vamos a analizar los residuales. Recuerde que siempre los análisis se hacen sobre los residuales. Entonces miramos, le damos a aceptar,
y nos damos cuenta que no hay tendencias, es decir, los datos son independientes. Miren que los datos suben, bajan y no hay una tendencia definida. Cambiamos por ejemplo por el tipo de gráfico y miremos, no hay una tendencia definida. Entonces ya con esto comprobamos gráficamente que no hay independencia. Esto porque quiero llevarlos por distintos métodos, por distintas formas. Entonces aquí lo miramos gráfico, pero ustedes saben que pueden aplicar rachas si lo requieren. Entonces aquí continuando con este tipo de análisis, como les digo, es muy importante que estos datos los conviertan en forma de dos filas. Voy a reducir esto acá para que nos permita ver. Entonces miren que estos datos los pusimos simplemente en versión fila. Pusimos T1, los que correspondían a T1, y pusimos al lado de eso el porcentaje de remoción y calculamos los residuales. Entonces con estos residuales vamos a mirar si es normal o no. Si ustedes miran acá tenemos 20 experimentos. Como son 20 experimentos, entonces esos 20 experimentos miramos si esos residuales los podemos analizar por una prueba de Shapiro-Wilk. Para eso vamos a utilizar R, el software gratuito. Entonces es muy sencillo. En este caso de R vamos a poner los datos de los residuales en forma horizontal. Yo los copié por acá. Todos los residuales los traemos en forma horizontal. Una vez los traemos en forma horizontal, pues nos vamos a R y vamos a crear un vector que lo vamos a llamar datos. En este caso, entonces vamos a decir que ese vector que vamos a crear nuevo, pues nos va a almacenar toda la información que teníamos acá. Por lo tanto, yo le puedo dar control C y puedo crear ese vector de datos. Entonces, como ya nos hemos venido a R, simplemente nos traemos los datos que ya le he dado control C, y en esos datos nos vamos a R, creamos el vector datos, ponemos aquí C y los datos van separados por comas. Cerramos este primero a negativo y aquí ponemos el vector de los 20 datos experimentales. Damos enter y es bastante sencillo. Entonces para hacer el análisis simplemente escribimos Shapiro.test, abrimos paréntesis y llamamos el vector que nos contienen los datos, que en este caso se llaman datos. Entonces nos da inmediatamente, como ustedes lo pueden ver acá, la prueba de normalidad de Shapiro. Nos dice que el p-valor es de 0,27. Si recordamos, la hipótesis nula decía que los datos son normales, es decir, tenemos que aceptarla. Al estar este valor de p en 0,27 es mayor a 0.05, por lo tanto está en la zona de aceptación, por lo tanto nuestros datos son normales. Así que ya tenemos la certeza que hay independencia y normalidad. Aquí no se los muestro, pero ya previamente corrí una prueba de homocedasticidad. Aquí les muestro también, si ustedes se fijan en la parte superior, están todas las herramientas de XLStat. Mire que se pone como una función en la parte de arriba, y aquí ustedes van a encontrar lo mismo que hemos hecho, pero pues obviamente todo se podría hacer en forma mucho más fácil a través de solamente Excel, sin tener que ir a R o ir a otro tipo de programa. Entonces acá ustedes pueden encontrar todas las pruebas que les estoy mencionando. Entonces ustedes acá ven pruebas paramétricas. Entonces si le doy clic en pruebas paramétricas, aquí van a encontrar todas las pruebas paramétricas que hay, o pruebas no paramétricas, como yo les mencionaba. Por ejemplo, acá está Smirnov. Supongamos que nuestros datos fueran mayores de 50 datos, entonces aquí encuentran todo de una vez, pero yo lo estoy utilizando con software libre, pero si quiero que lo tengan presente. Entonces ya con el XLStat hice la prueba y los datos salen, como lo hemos visto acá, independientes, normales, y también las varianzas nos dan bastante bien. La prueba de Berkeley, y todo nos dan los tests que hemos visto previamente. Entonces en este caso vamos a hacer el análisis de ANOVA, pero el análisis de ANOVA lo vamos a hacer utilizando el software R. Para hacer ese software R,
pues es bastante sencillo, o podemos utilizar el software que les mencionaba, el PSPPT. Entonces les voy a mencionar para que podamos utilizar distintos tipos de software. Este software es bastante amigable. Entonces primero vamos a definir las variables. Entonces recuerden que nosotros tenemos en nuestras variables que son los experimentos, que son experimentos el 1, el 2 y el 3. Tenemos, ¿qué más tenemos? Aparte de los experimentos, los tratamientos, que es tratamiento 1 y 2, 3 y 4. De aparte de esos tratamientos, ¿qué más tenemos? Tenemos la remoción. ¿Y qué más tenemos? Los residuales. Entonces, una vez hemos declarado las variables que ponemos vista acá, nos damos clic en la parte de abajo en vista de datos. En este caso, como ya los tenemos organizados en Excel, es bastante sencillo. Pues como lo tenemos ya las filas, nos lo traemos, damos control C, control V, inmediatamente quedan nuestros datos. Entonces para esto simplemente damos para correr nuestra ANOVA. Aquí tenemos los distintos análisis. Entonces este programa es bastante amigable: análisis de regresión, pruebas no paramétricas, análisis factorial, análisis univariado. Hay distintos tipos de análisis que podemos hacer. Entonces en este caso vamos a hacer un análisis de ANOVA de un factor. En este caso, ¿cuál es ese factor que queremos analizar? En este caso queremos analizar la remoción. Esas es nuestras variables dependientes. ¿Y de qué dependen esas variables dependientes? De los tipos de tratamiento. Si es T1, T2, entonces acá en remoción damos clic, y en factor, el factor es el tratamiento, es decir, lo que nosotros queremos ajustar, ¿cierto? Entonces queremos que nos muestre los descriptivos, que nos muestre toda la información pertinente. Le damos OK y él inmediatamente hace el cálculo y nos muestra acá nuestro análisis de ANOVA. Entonces nuestro análisis de ANOVA, que él una vez nos hizo acá, nos puso los tratamientos, las remociones. Nos venimos acá y miramos lo que si es significativo o no es significativo. Entonces, una vez hemos corrido nuestra análisis de ANOVA, aquí podemos ver los valores que nos arroja el programa PSPP y empecemos la interpretación de los datos. Entonces aquí miramos la significancia. Miramos que el p-valor que nos está dando para este análisis es de 0,017. Entonces, como es de 0,017, vemos que esto es menor a 0,05, que en este caso se encontraría dentro de la región de rechazo. Si recordamos, hacemos un pequeño repaso, sabemos que el ANOVA en la zona de rechazo indica que las medias de en este caso los tratamientos es distinto, o sea, es decir que cada tratamiento T1, T2 y T3, T4 que se hicieron a las aguas residuales son distintos. Entonces, como estamos dentro de la zona de rechazo, indica que sí, que esos tratamientos son distintos porque estamos menor a 0,05. En el caso que nos hubiera dado que eso sí está en la zona de aceptación, pues cualquiera de los tratamientos que aplicamos estadísticamente son iguales en la remoción. Entonces así vemos cómo es de simple hacer un análisis utilizando PSPP, que en este caso pues es software libre. Ustedes lo pueden utilizar con la ayuda de Excel, o incluso ustedes pueden hacerlo sin ayuda de Excel. Y con XLStat, por ejemplo, acá están las pruebas de hipótesis y estas pruebas de hipótesis paramétricas. Ustedes van a encontrar todas las pruebas y obviamente también van a encontrar los que les mencionaba, por ejemplo pruebas de atípicos, que están los atípicos, y están por ejemplo pruebas para Groups, para Dixon, está Conrad, están otro tipo de pruebas. Este es bastante sencillo de utilizar, es como si estuvieran manejando comandos de Excel, muy sencillo. Entonces acá ustedes también pueden hacer los análisis, por ejemplo, de ANOVAs.
pueden hacer los análisis que correspondan. Si quieren hacerlo, por ejemplo, una prueba de varianza para una vía o para 2 muestras, lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si en este caso que estamos analizando la remoción, o si están analizando remoción y supongamos remoción de cubo y aumento de alcalinidad, supongamos, entonces pueden hacerlo en forma de 2 vías y bueno, así sucesivamente pueden mirar y pueden comparar interacciones. Aquí no vamos a tener interacciones porque tenemos un único factor que son los tratamientos y una única respuesta que son los residuales. Pero entonces con XLStat hay muchas funciones que ustedes pueden utilizar. Sin embargo, pues sabemos que este software es por costoso, tiene un costo pues no es muy elevado, vale 100.000 pesos para estudiantes, pero este mismo trabajo lo podemos hacer con herramientas gratuitas como fue R. Mire lo simple que sacamos una prueba de Shapiro y con SPP. Inclusive SPP va a utilizar estos datos. Ustedes pueden hacer análisis. Por ejemplo, pueden utilizar un análisis para determinar normalidad. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, para nuestros residuales, vamos a mirarlo así, lo vamos a comparar con una prueba normal. Y también esto nos permite, él nos arroja el resultado. Aquí nos arrojó el resultado y nos hizo una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pues sabemos que en este caso no aplicaría porque tenemos 20 datos, pero pues supongamos que si tuviéramos más de 50 datos, pues aquí nos hace la prueba. O sea que también podemos hacer pruebas de normalidad con este programa. Como le digo, en este caso no aplica porque son 20 y nos tocaba hacerlo con Shapiro, que lo hicimos con R, que hicimos la prueba de Shapiro, pero miren que con otro software también se puede hacer pruebas de normalidad. Así que los invito a seguir explorando estas herramientas, exploren mucho este XLStat, que es bastante robusto, y las demás que son gratuitas. Muchas gracias. Estas son algunas referencias que son importantes para que las consulten, las analicen y sobre todo se empapen de este tema, porque esto va a ser fundamental para sus trabajos finales de maestría. Así que los invito a que revisen cada una de ellas, en especial estos artículos, serie de artículos sobre el protocolo de investigación. Estas también son otras referencias de interés para ustedes, las cuales va a servir mucho en su proceso de formación y obviamente de lectura. Así que no queda más sino invitarlos a que se familiaricen y trabajen con ellas. Les recuerdo, este fue el primer video del módulo número 2 de estos recursos educativos digitales sobre el procesamiento y tratamiento de datos experimentales, que fue una introducción y los conceptos, al igual que vimos cómo manejar los distintos métodos que hay. Y los invito a que vean los videos 2 y 3 en los cuales vamos a abordar los métodos experimentales, cómo plantearlos y qué software nos permiten trabajar con esos datos experimentales y que nos asisten al momento de plantearlo. Así que los invito a continuar viendo la siguiente serie de videos. Este video número 1 fue el video de este segundo módulo, un recurso educativo digital desarrollado para el seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental.